todas y todos. Soy Mario Quiñones y quiero compartir con ustedes algunas cosas que he aprendido sobre el tema de medición de archivos. Ustedes saben que la medición de archivos está implícita en todas las tareas que hagamos con los archivos. No existe ninguna tarea en la cual no exista la medición. Si yo quiero hacer lo que sea con los archivos, foliar, clasificar, organizar, hacer contratos para su organización, lo que sea, tengo que saber a cuántos documentos voy a aplicar esa tarea. Y ese saber cuántos documentos es eso, es la medición. Yo a la medición le he llamado el cuarto mosquetero, porque, como ustedes saben, cuando se hablaba de los mosqueteros siempre se hablaba de los tres mosqueteros. Tres mosqueteros para arriba, tres mosqueteros para abajo, solo tres. Pues resulta que hay un cuarto. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaban los mosqueteros? ¿Cómo dices? No. Gaspar, Melchor y Baltasar son los tres reyes magos. Nada que ver con medición, no. No, no sé. Bombón, Bellota y Burbuja son las chicas superpoderosas. Sí que no sé si tenían archivos, pero bueno, en el tema nada que ver. ¿Cómo dices? Exactamente, esos son. Athos, Aramis, Porthos. Eran los tres mosqueteros. Y siempre se habló de los tres. Pero había un cuarto mosquetero, que se llamaba, no me digan, si no salen ahora con que es Pablo Escobar o alguna cosa así, no. Se llamaba D'Artagnan. Y D'Artagnan nunca contó. Siempre que se habló de los tres mosqueteros, era eso, los tres mosqueteros, pero nunca los cuatro. Así pasa con el tema de la medición. A veces nos enfrentamos a tareas archivísticas muy grandes, muy importantes, y dejamos la medición como de lado, como que no la tenemos en cuenta. Y por eso se cometen unos errores muy grandes, muy graves. A veces la gente mide a ojo y cree que así puede determinar cantidades de archivo, y no es cierto. Bien, para ayudarnos con el tema de la medición, tenemos la norma NTC 5029, que, dicho de otra forma, es una gran ayuda, no es una varita mágica. La norma no nos va a decir exactamente, mire, entra un archivo, usted lo mira de arriba abajo, de un lado al otro y ya sabe cuánto hay. No, hay que meterse en la tarea de medir, que esa es como la parte un poco aburrida, pero si yo quiero tener resultados tengo que hacerlo muy bien. Entonces, la norma incluso trae algunas figuras geométricas en las cuales se encuentra normalmente en los fondos acumulados. Ustedes saben que la gente empieza a guardar documentos en algún sitio y los arruma en una pieza, en alguna parte, y esos arrumes forman ciertas figuras. La norma tiene eso, tiene qué tipo de figuras se han formado y las fórmulas para resolver los volúmenes, que ya vamos a ver más adelante con un sencillo ejercicio cómo se obtiene esto. Bien, la norma entonces nos dice que existen básicamente tres formas de medición. La primera es contar hoja por hoja. Digamos que es la más dispendiosa, requiere de un buen tiempo, pero es la más segura. Supongamos en un archivo como este, usted le diga, mira, entonces por favor dígame cuántos folios hay en este archivo. Y usted puede decir, no, yo esto como que como que complicadito, ¿no? Pero bueno, yo ya dije que iba a contar hoja por hoja, nada que hacer, no puedo echarme para atrás. Entonces empiezo a contar hoja por hoja. Pueden ocurrir muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, que usted esté contando su archivo muy feliz y de pronto lo llaman a alguna cosa y cuando vuelve dice, ¿yo en dónde era que iba? ¿Cuántos folios llevaba? ¿Qué cosas, no? Me equivoqué, toca volver a empezar. Terrible. Pero bueno, si uno es organizado eso puede que no ocurra. Lo cierto es que si usted termina de contar un archivo de estos, hoja por hoja, al final usted puede decir, mire, en ese cúmulo de documentos hay 1.653.824 folios. Lo van a quedar mirando así como que, ¿y este cómo hizo? Ahora usted dice, bueno, si no me creen, pues cuéntelos. Le van a decir, no, claro, ese dato es preciso. ¿Quién va a dudar de su método? Pues nadie. Entonces, pero es un poco dispendioso. Imagínense eso en un archivo muy grande. ¿Quién cuenta hoja por hoja y todo eso? Es muy complicado. La segunda forma que contempla la norma para la medición de archivos es medir metros lineales. Es la forma más aceptada universalmente hablando. Siempre que se habla de tamaños de archivos se habla de metros lineales. Es la más usual y se trata de, por ejemplo, en este estante que ustedes ven aquí con los archivos, se trata de medir exactamente cuánta documentación hay de extremo a extremo de cada una de las secciones. En otro de aquí, por ejemplo, vemos que en la parte derecha hay unos documentos que están puestos
para ser medidos de forma horizontal, pero los documentos aquí de la izquierda se medirán de forma vertical, porque la norma dice que los documentos han de medirse puestos de canto o de filo. Entonces, la forma horizontal es la forma correcta de colocar documentos en un estante, pero esta forma de aquí de la izquierda no es la forma correcta de colocar documentos. Entonces hay que asumir como si estuvieran de canto o de filo, o sea, hay que medirlos de manera vertical. Bien, la tercera forma de medición es dimensionar volúmenes, que es la parte donde uno como que, ahí donde como que tiene cierto temor a la cosa por las fórmulas y la matemática, pero eso no le tenga miedo. Se trata de encontrar básicamente el volumen que ocupa el archivo en el espacio que esté ocupando. Es ideal cuando tenemos archivos como este, por ejemplo. Estas fotos que les estoy mostrando son archivos auténticos, reales, colombianos, criollos, nuestros. Hemos hecho un gran trabajo con los archivos, ha sido una cosa increíble. Esto es en Cali, de archivo de una institución, de una muy importante institución del Estado que se liquidó. Y había un colegio en Cali que ya no se usaba como colegio. Y la institución, no sé cómo logró tener ese sitio para colocar sus archivos. En cada aula de ese colegio había esto. Eran unos cúmulos impresionantes de documentación. Y había que medir todo esto. Entonces, pues hay que asumir la tarea. Para asumir esa tarea, la norma entonces nos trae la primera fórmula. Y ahí dirá uno, ¡ay, qué alegría fórmulas! Pero es cosa de animarse. Entonces nos dice que Q es igual a número de metros por PFM. Entonces, para ir entendiendo, Q es la cantidad de folios que queremos averiguar al final. PFM es el promedio de folios por metro, que ya vamos a ver de qué se trata. Y número de metros, por esas cosas de la matemática, quiere decir número de metros. Es una maravilla, qué preciosidad. Bueno, el PFM tiene unas variaciones. Uno no puede pensar que todo el promedio de folios por metro es idéntico. ¿Por qué? Si yo tengo en mi estante un metro, vamos a hablar de un metro. Si tengo un metro de hojas de 35 gramos, de esas que parecen papel calcante, papel mantequilla, son muy delgaditas. En ese metro voy a tener muchísimas hojas, o voy a tener más hojas que si mis hojas fueran de 90 gramos, si fueran más gruesas. Entre más gruesas las hojas, menos hojas caben en el metro. Entre más delgaditas las hojas, pues muchas más hojas. Entonces, si yo tengo un estante que está compuesto por hojas de 35 gramos, otras de 70, otras de 90, voy a tener una variación de folios por metro. Otro agente de variación, como ven ahí en la diapositiva, es las unidades de conservación. No es lo mismo tener un archivo en carpetas, en acetas, en cajas, en lo que sea, porque eso me va a variar. Por ejemplo, en este archivo de aquí, el que vimos ahora para el ejemplo de la medición de metros lineales, están puestas las carpetas de canto de filo, pues ahí voy a tener un promedio de folios por metro diferente a este, que tenemos un archivo solo compuesto por acetas. La cantidad de folios por metro va a ser diferente, y va a ser diferente en este otro, por ejemplo, donde va a tener acetas, donde va a tener cajas, donde va a tener carpetas. Entonces cada folio, cada metro de folios va a ser diferente. Entonces yo tengo que establecer ese promedio de folio por metro de todo mi archivo para poder después asumir la tarea de medición. Muy bien. Fácil, digamos, cuando los documentos están en una estantería. Yo puedo identificarlos fácilmente, pero pongamos, es un documento como este, un archivito como este. Este archivo es en Bucaramanga, también de otra institución muy importante. Esa institución tenía un fondo acumulado que guardó en un edificio de 5 pisos. Cada pisito estaba lleno de cajas. Esto era como el tercer piso, algo así. No quedaba sino el corredor por el que uno podía pasar, nada más. Y había que medir. Y ahora la pregunta en esto, ¿y el promedio de folio por metros aquí, cómo sería? Interesante, ¿no? O en este otro caso que vemos aquí, ¿cómo encuentro yo el promedio de folio por metros en un caso como este? Este también era otra institución aquí en Bogotá, muy importante. Ya no quiero darles nombres porque para no meternos en problemas. Pero imagínense que el promedio de folio por metros en este lugar, o en el archivo que vimos anteriormente, difícil. ¿Qué me tocaría hacer? Me tocaría abrir cada caja, o muchas cajas, para más o menos establecer cuántos documentos pueden haber allí y de qué clase son, de qué gramaje son. Pero eso tiene sus inconvenientes. Destapar cajas no es tan fácil.
Imagínense ustedes esas cajas que les mostré del archivo de Bucaramanga, en el clima de Bucaramanga. Unas cajas que están guardadas hace bastante tiempo. O sea, ¿qué hay dentro? Además de los papeles, ¿qué más hay? Ustedes saben que cuando hay documentos guardados y yo abro una caja de esas, lo más probable es que me encuentre con los... No, los tres mosqueteros no. No, eso fue un ejemplo que di hace un rato para... Bueno, me encuentro con los hongos. Y los hongos son peligrosos. Muchos de ellos son peligrosos. Algunos son muy nocivos para las personas. Entonces toca, si van a hacer eso, si van a hacer medidas más puntuales, si quieren ser muy juiciosos, muy juiciositas haciendo su trabajo, por favor protéjanse. El uso de bata, guantes, tapaboca, la careta plástica de acrílico, el gorro para el pelo, queda uno lindísimo. Eso sí queda uno como para el face. Pero queda uno más bonito que si lo atacan los hongos. Entonces, protéjanse ante todo, si quieren ya empezar a mover cajas y hacer cosas. Les puede pasar que se encuentren en una cajita como estas, por ejemplo. Para este caso es mejor decir uno, yo mejor como que no, como que de lejos, porque tiene sus problemas. Esto si no hay un profesional, un biólogo, un microbiólogo que esté con uno, que pueda asumir esto de sacar lo que hay dentro, mejor no lo hagan, porque va a ser un problema, va a ser un complique. Entonces sigamos con el tema de nuestros archivos. En este de aquí, que fue ahí mismo en Bucaramanga, en ese mismo edificio, en el quinto piso del edificio, encontré ese cúmulo de documentos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que imaginarse una figura ahí en eso. Difícil a veces. Pero no es tan fácil, no es tan difícil, no crean. Mire, la parte de la izquierda, aquí, la parte de enfrente de ese cúmulo, uno puede asumir que hay como un triángulo. Y obviamente uno puede asumir que hay como puedo proyectar esa dimensión hacia el fondo y puedo encontrar que es ese tipo de figura la que yo puedo encontrar ahí. Para ayudar a entender mejor el tema, yo hice una maqueta y se las voy a mostrar en ese momento. Es esta. Entonces, aquí tienen ustedes las paredes del edificio. Aquí están, y este es el piso del edificio. Bien, y esta sería la forma en que están puestos esos archivos, esos documentos. Entonces, determinar este triángulo de aquí de enfrente más la proyección, la distancia que hay desde el comienzo hasta el final. ¿Por qué? Para determinar un volumen normal de alguna figura, yo debo identificar un área de la base y una altura, básicamente. En este caso, yo utilicé el triángulo como de base. Y uno podría decir, pero si esa base no está en el piso, no necesariamente tiene que estar en el piso para hacer una base. Para mis cálculos, esa era la base. ¿Por qué? Pues yo puedo tener la figura así o la puedo tener así. Entonces sí me juega el triángulo como base. Entonces no importa donde yo lo tenga, yo tengo que hacerlo jugar como base. Entonces al tenerlo así yo digo que la base es esta y que esta es la altura. Entonces veamos las dimensiones que encontré en esto y determiné que la altura del triángulo era esta, que el lado del triángulo era este de acá y que la distancia, la profundidad, la altura para mi figura sería esta. Las dimensiones me dieron que para el caso de la altura del triángulo eran 3.5 metros, para el caso del lado del triángulo eran 2.8 metros y para la altura de la figura eran 7.4 metros. Entonces ahora es muy fácil irnos a la fórmula. ¡Qué alegría! Entonces, la fórmula del triángulo, la fórmula para hallar el volumen, primero tenemos que hallar el área del triángulo para poderla multiplicar por esa altura. El área del triángulo me dice que es base por altura sobre 2, muy fácil. Entonces reemplazo los valores, me da 280 por 350 sobre 2, al final me da que el área del triángulo es de 4.9 metros cuadrados. Si yo tomo esos 4.9 metros cuadrados, que son el área del triángulo inicial, y los multiplico por la distancia que yo digo que es la altura, como si la figura estuviera de pie, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que área del triángulo por C, por la altura, es igual a 4.9 metros cuadrados, que es el área del triángulo, por los 7.4 metros de altura que estamos asumiendo como altura. Eso nos da 36.26 metros cúbicos, tiene esa figurita. Bien, la norma trae otro anexo muy bueno, que me ayuda muchísimo para pasar medidas, para convertir medidas. Si yo tengo metros cúbicos y quiero tener metros lineales, hay un factor de multiplicación. Créanle ese factor, que eso fue producto de bastante tiempo de trabajo. Para este caso, estoy determinando que pasar de metros cúbicos a metros lineales debo multiplicar por 14,4362. Crean en eso. Si yo entonces
voy a hacer la conversión a metros lineales. Entonces digo, tengo 36.26 metros cúbicos que me dio la figura anterior y lo multiplico por el factor de conversión, 14.4362. Al final me da que allí hay 523.4566.12 metros. Para no sobar con tantos decimales, aproximo, trabajo solamente con 2 decimales y digo que entonces allí hay 523.46 metros lineales. Ese dato es bueno, es cierto, pero no, a la gente le gusta que se den los datos un poco más entendibles y eso hay que pasarlo a folios. Entonces, ¿cómo así? ¿Y cómo los paso a folios? La norma tiene un anexo que nos ayuda a determinar la cantidad de folios por metro de acuerdo al tipo de papel y a la unidad de almacenamiento en que se encuentran los documentos. Pues en este caso determinamos que el tipo de papel que estaban allí en esas cajas era de 75 gramos y que por estar en otros, ahí dice otros, o sea otro tipo de unidades de conservación, en promedio de folios por metro se tendría que tomar como 8.700, o sea 8.700 hojas por metro lineal. Entonces es fácil, ya tenemos la cantidad de metros lineales que nos dio exactamente 523.46. Multiplico por los 8.700 folios por metro y me da al final que tengo 4.554.102 folios. Acuérdense siempre de decir aproximadamente, porque la norma no es, pues, no es la medida súper exacta. Pero es un dato que ya con eso me permite a mí saber una cantidad de cosas, es un dato muy cercano a la realidad. Y usted dice, mire, 4.554.102 folios. Y ahí sí puede decir con toda certeza. Y si no me cree, cuéntelos. Le van a decir, no, pues si ya lo vimos haciendo cálculos y cosas, usted tiene todísima razón. Entonces, fíjense que es simple asumir la medición de archivos, no importa el cúmulo. La norma, como les comenté al principio, tiene figuras geométricas, hay conos truncados, pirámides, que fue las formas normales en que encontramos documentos en muchas partes. Un caso muy bonito, pero no lo voy a resolver aquí para no alargar el video, pero se los cuento. Una población aquí junto a Bogotá, una vez hubo unos disturbios. Los disturbios eran disturbios porque habían aumentado el precio de la energía. La gente salió a protestar, la protesta se complicó, la gente se fue a la calle, bueno, total terminaron incendiando la sede de la energía. Aquí ven ustedes la foto de cómo quedaron las instalaciones de la empresa de energía. Aquí vemos cómo quedaron algunos de los archivos medianamente salvados. La gente que estaba allí en la población, al ver que su empresa estaba incendiándose, se fueron muy rápidamente y en un potrero cercano, que ustedes ven ahí un depósito con una casucha, una cosa así, ahí en ese sitio, en esa piecita, empezaron a guardar documentos que fueron salvando del incendio. Incluso consiguieron un vigilante cuadrúpedo, y lo pueden ver todo elegante. Él estaba pendiente que nadie fuera a sacar un documento. Y allí dentro quedó así, un arrume como este en una esquina. La pregunta del millón: ¿y cuántos documentos se salvaron? ¿Cuántos folios hay allí? Este caso es bien bonito, son de los casos que yo llamo archivos extremos, pero que son fáciles de resolver, es cosa de imaginación. Entonces les voy a dejar la dirección de mi blog aquí abajo, y allí está resuelto este caso, para que ustedes lo vean cómo se llega fácilmente a encontrar la cantidad de folios que hay en eso. Espero que les haya servido estas indicaciones breves de la medición de archivos. Espero que se suscriban al canal, si les gustó me den un like, os escucho sugerencias, qué otros temas quisieran que tratáramos en esto. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima oportunidad. Que estén muy bien.